El eco del portazo fue lo último que quedó de ella. Un sonido seco, definitivo, que pareció agrietar las paredes de nuestro piso de 40 metros cuadrados en Carabanchel. Me quedé de pie en mitad del pequeño salón, inmóvil, escuchando el silencio que se instalaba como un polvo fino y pesado sobre los muebles baratos. La luz anaranjada del atardecer de Madrid se colaba por la única ventana, dibujando un rectángulo de melancolía en el suelo de cintasol desgastado. El aire olía a la mezcla de siempre, el ambientador de pino que ella compraba y el aroma a grasa de motor que yo traía impregnado en la ropa de trabajo. Un olor que ahora se sentía invasivo, como la prueba del delito. El zumbido constante de la vieja nevera era el único latido en un mundo que acababa de detenerse por completo. Sus palabras, «No tienes futuro, Javi. Yo aspiro a más», no flotaban en el aire. Se habían clavado en mi pecho, frías y afiladas como cuchillos. Y yo, con las manos sucias y el corazón hecho pedazos, solo podía mirar la puerta cerrada, la frontera entre mi vida de antes y el vacío absoluto que empezaba ahora. Quizá tú también has vivido algo parecido. Ese momento en que el suelo desaparece bajo tus pies por unas pocas palabras que lo cambian. El eco del portazo fue lo último que quedó de ella. Un sonido seco, definitivo, que pareció agrietar las paredes de nuestro piso de 40 metros cuadrados en Carabanchel. Me quedé de pie en mitad del pequeño salón, inmóvil, escuchando el silencio que se instalaba como un polvo fino y pesado sobre los muebles baratos. La luz anaranjada del atardecer de Madrid se colaba por la única ventana, dibujando un rectángulo de melancolía en el suelo de cintasol desgastado. El aire olía a la mezcla de siempre, el ambientador de pino que ella compraba y el aroma a grasa de motor que yo traía impregnado en la ropa de trabajo. Un olor que ahora se sentía invasivo, como la prueba del delito. El zumbido constante de la vieja nevera era el único latido en un mundo que acababa de detenerse por completo. Sus palabras, «No tienes futuro, Javi. Yo aspiro a más», no flotaban en el aire. Se habían clavado en mi pecho, frías y afiladas como cuchillos. Y yo, con las manos sucias y el corazón hecho pedazos, solo podía mirar la puerta cerrada, la frontera entre mi vida de antes y el vacío absoluto que empezaba ahora. Quizá tú también has vivido algo parecido. Ese momento en que el suelo desaparece bajo tus pies por unas pocas palabras que lo cambian todo. Esa sensación de quedarte solo en una habitación que hasta hace un segundo era un hogar y ahora es solo un escenario vacío. Si es así, escríbelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esta historia. Porque creo que este tipo de dolor es un lenguaje universal, una herida que, sin importar el lugar o las circunstancias, nos marca a todos de una forma muy similar. Es la soledad que grita en medio del silencio, la certeza de que una parte de ti se ha ido para siempre con la persona que acaba de cruzar esa puerta. Es un naufragio en tierra firme, y en ese instante yo era el único tripulante de un barco que se hundía lentamente, en la quietud de un salón a las 7 de la tarde, de un martes de mayo de 2014. El mundo seguía girando ahí fuera, indiferente, pero el mío se había detenido en seco, esperando un reinicio que no sabía si llegaría. La conversación, o más bien, su monólogo final, había durado menos de 5 minutos. Yo acababa de llegar del taller, cansado, con la espalda dolorida y las uñas negras de aceite. Ella estaba sentada en el borde del sofá, con el bolso en el regazo y una expresión que nunca le había visto, una mezcla de lástima y una determinación gélida. No hubo gritos ni reproches, solo una sentencia. Me explicó, con la calma de un médico que comunica un diagnóstico terminal, que nuestra vida no era suficiente, que mi sueldo de mecánico, que apenas llegaba a los 1.200 euros, era un ancla, que mis sueños de algún día tener mi propio taller eran solo eso, sueños de un perdedor. Cada palabra era un golpe calculado, preciso, diseñado para desmantelar cualquier argumento que yo pudiera tener. Yo ni siquiera intenté hablar. ¿Qué podía decir? Ella no estaba discutiendo, estaba informando.
Estaba cerrando un negocio que ya no le resultaba rentable. Y yo era el activo defectuoso, la inversión fallida. La miré a los ojos buscando un rastro de la mujer de la que me enamoré, pero solo encontré a una extraña. Cuando la puerta se cerró, el silencio que dejó fue más ruidoso que cualquier discusión. Me quedé allí, de pie, sintiendo el frío que empezaba a subir desde el suelo. La luz del exterior se debilitaba y las sombras dentro del apartamento se alargaban, devorando los pocos metros cuadrados que habían sido nuestro refugio. Escuchaba los coches pasar por la calle General Ricardos, las sirenas a lo lejos, las voces de los vecinos en el patio interior. Sonidos de vidas que continuaban, ajenas a mi implosión personal. Me sentía como un astronauta al que le han cortado el cable, flotando a la deriva en mi propio salón. La llave de su taquilla del gimnasio, la única que se llevó consigo, había dejado una marca limpia en el polvoriento llavero del recibidor. Un pequeño vacío que era un símbolo de todo lo demás. Me acerqué a la ventana y vi cómo la gente volvía a casa, con sus bolsas de la compra, sus prisas, sus rutinas, y por primera vez en mi vida me sentí completamente invisible, un fantasma en mi propia existencia. El piso, de repente, se había convertido en un museo de nuestro fracaso. Cada objeto me hablaba de ella, pero con una voz nueva, acusadora. El cojín que compró en las rebajas de enero, la taza con un desconchón que usaba para el café, la manta a cuadros con la que nos tapábamos en el sofá para ver películas. Todo parecía fuera de lugar, como si perteneciera a otra época, a otra vida. Sobre la pequeña mesa del comedor seguían las 2 facturas que teníamos que pagar esa semana. La del gas, 87 euros, la de la luz, 64 euros. Cifras que antes eran una preocupación compartida y ahora eran solo mías, monumentos a mi incapacidad. Caminé por el espacio reducido, tocando los muebles como si intentara confirmar que eran reales, que yo era real. Pero todo se sentía falso, un decorado a punto de ser desmontado. El orden externo de las cosas, la pulcritud con la que ella lo había dejado todo, contrastaba violentamente con el caos absoluto que se había desatado dentro de mi cabeza. Era una calma tensa, la que precede a un derrumbe. La incredulidad inicial, esa coraza que la mente levanta para protegerse del golpe, empezó a resquebrajarse. Y por las grietas se coló un dolor físico, agudo, una presión en el centro del pecho que me dificultaba respirar. No era tristeza, no todavía. Era humillación. Era la vergüenza de haber sido medido y descartado. No tienes futuro. La frase rebotaba en mi cráneo como una pelota de plomo. Me había definido en 3 palabras. Y lo peor de todo es que en ese momento le di la razón. ¿Qué futuro podía ofrecerle? Un futuro con olor a disolvente, con las manos siempre sucias, con la incertidumbre de llegar a fin de mes. Ella aspiraba a más. Y por las grietas se coló un dolor físico, agudo, una presión en el centro del pecho que me dificultaba respirar. No era tristeza, no todavía. Era humillación. Era la vergüenza de haber sido medido y descartado. No tienes futuro. La frase rebotaba en mi cráneo como una pelota de plomo. Me había definido en 3 palabras. Y lo peor de todo es que en ese momento le di la razón. ¿Qué futuro podía ofrecerle? Un futuro con olor a disolvente, con las manos siempre sucias, con la incertidumbre de llegar a fin de mes. Ella aspiraba a más. Y más era un mundo al que yo no tenía acceso. Un club exclusivo cuya entrada no se pagaba con esfuerzo ni con amor, sino con dinero. Me sentí despojado de todo valor, reducido a la cifra de mi nómina, a la marca de mi coche viejo aparcado en la calle. Me sentí sencillamente como un producto defectuoso que acababa de ser devuelto a la fábrica. Instintivamente me miré las manos. Eran el mapa de mi vida, callosas, con pequeños cortes cicatrizados y esa suciedad persistente, casi tatuada, bajo las uñas y en los pliegues de la piel. La grasa de motor, el aceite quemado. Por mucho que me las frotara con jabones industriales y cepillos de cerdas duras, siempre quedaba un rastro. Para mí eran las manos de un trabajador, las manos que arreglaban lo que otros habían roto, las que daban nueva vida a máquinas muertas. Eran mi orgullo. Pero en ese instante, a la luz moribunda del atardecer, las vi a través de sus ojos y vi suciedad,
Vi pobreza, vi el estigma de un trabajo manual que te mancha, que te aleja de los despachos con aire acondicionado y los trajes caros. Comprendí que para ella mis manos no eran un símbolo de honestidad y esfuerzo, sino la prueba irrefutable de mi fracaso social. Eran la razón por la que nunca seríamos más, y por primera vez sentí asco de ellas. Quise esconderlas, arrancármelas, tener unas manos limpias que no contaran la historia de quién era yo. La soledad se hizo tan densa que casi podía tocarla. Era una presencia física en la habitación, un invitado no deseado que se había sentado en el sitio de Laura en el sofá. Cogí el móvil con la intención de llamar a alguien, a mi hermano, a Marcos, mi único amigo de verdad, pero mis dedos se quedaron paralizados sobre la pantalla. ¿Qué les iba a decir? ¿Laura me ha dejado? La pregunta inevitable sería ¿por qué? Y yo tendría que verbalizarlo, que admitir en voz alta la razón que me carcomía por dentro, porque no soy suficiente, porque soy pobre. La vergüenza era un muro infranqueable. Me sentía desnudo, expuesto, como si todo el mundo pudiera ver la etiqueta con el precio que ella me había puesto antes de descartarme. Así que no llamé a nadie. Guardé el teléfono en el bolsillo y acepté el silencio. Prefería ahogarme solo, a que otros vieran mi naufragio. Esa noche entendí que hay dolores que aíslan, que te encierran en una burbuja donde solo existes tú y tu propia miseria, y cualquier voz del exterior suena lejana e incomprensible. Para combatir el caos de mi mente intenté aferrarme a la rutina, al orden. Me puse a recoger la cocina, aunque ya estaba impecable. Fregué el único vaso que había en el fregadero, lo sequé con un cuidado meticuloso y lo guardé en el armario. Coloqué las sillas del comedor perfectamente alineadas con la mesa. Alisé la arruga de una alfombra con el pie. Eran gestos automáticos, absurdos, un intento desesperado de imponer un control sobre mi entorno físico, mientras mi mundo interior se desmoronaba sin remedio. Pero cada objeto que tocaba era un recordatorio. El salero que compramos juntos en un viaje a Toledo, el imán de la nevera de un restaurante que nos encantaba, pequeños fragmentos de una vida compartida, que ahora eran solo eso, fragmentos. La pulcritud del apartamento se volvió opresiva, una burla a mi desorden emocional. Todo estaba en su sitio, excepto yo. Yo era la única pieza que ya no encajaba en ese puzzle. La primera noche fue la peor. La oscuridad no trajo alivio, solo agudizó los sentidos y amplificó el vacío. Me tumbé en la cama, en mi lado de siempre, y el espacio vacío a mi lado se sentía como un abismo helado. El olor de su champú todavía estaba en la almohada, un fantasma olfativo que me torturaba. Cada sonido del edificio era una cuchillada, la televisión del vecino de arriba, el llanto de un bebé a lo lejos, la cisterna del baño de al lado. Sonidos que antes eran el telón de fondo de nuestra vida y que ahora solo subrayaban mi soledad. Cerraba los ojos y veía su cara, escuchaba sus últimas palabras en un bucle infinito. Me levanté varias veces, di vueltas por el piso a oscuras, bebiendo agua directamente del grifo, mirando por la ventana a una ciudad que dormía en paz. El sueño era un lujo que no podía permitirme. Estarme despierto era un infierno, pero dormirse significaba arriesgarse a soñar con ella, y no sabía qué era peor. En una de esas caminatas nocturnas, me detuve frente a la ventana del salón. La calle estaba desierta, iluminada por el resplandor anaranjado de las farolas. Un taxi solitario pasó a toda velocidad, dejando un rastro de luz sobre el asfalto mojado por el riego. Abajo, a 5 pisos de distancia, el mundo parecía ordenado, predecible. Las líneas del paso de cebra, los coches aparcados en fila, la simetría de las fachadas, todo tenía un propósito, un lugar, y yo estaba allí arriba, detrás de un cristal, sintiéndome completamente desconectado de todo eso. Era como ver una película de una vida que ya no era la mía. La sensación de irrealidad era abrumadora, mezclada con una desesperanza tan profunda y negra que me asustó. No veía una salida, no veía un mañana, solo veía una repetición infinita de ese mismo dolor, de ese mismo vacío. Me sentí como una pieza rota que ya no servía para nada, un error en el sistema. Apoyé la frente en el cristal frío de la ventana, sintiendo cómo el vaho de mi aliento empañaba la vista de la calle. El silencio del apartamento era total, roto solo por mi propia respiración entrecortada. El dolor ya no era... La sensación de irrealidad era abrumadora, mezclada con una desesperanza tan profunda y negra que me asustó. No veía una salida, no veía un mañana, solo veía una repetición infinita de ese mismo dolor, de ese mismo vacío. Me sentí como una pieza rota que ya no servía para nada, un error en el sistema.
Apoyé la frente en el cristal frío de la ventana, sintiendo cómo el vaho de mi aliento empañaba la vista de la calle. El silencio del apartamento era total, roto solo por mi propia respiración entrecortada. El dolor ya no era solo emocional, se había vuelto físico, una opresión en la garganta, un nudo en el estómago, un cansancio que pesaba más que cualquier jornada de trabajo en el taller. Miré hacia abajo, a la acera racía, y por un instante fugaz, una idea terrible y seductora cruzó mi mente como un relámpago. La idea de que todo ese dolor, toda esa humillación, todo ese ruido en mi cabeza simplemente se detuviera. Dejar de sentir, dejar de pensar, dejar de ser. No fue una decisión, ni siquiera un deseo consciente, sino una constatación lógica y fría. Si yo no estaba, el dolor tampoco. Fue un pensamiento fugaz, apenas un susurro en la tormenta de mi mente, pero fue real y me heló la sangre. Esa fue la primera vez que pensé en desaparecer. Aquel pensamiento me dejó más frío que el cristal de la ventana. No fue una decisión, sino una constatación. El amanecer me encontró en la misma posición, con los ojos secos y la marca de la ventana en la frente. El cielo de Madrid pasaba de un gris plomizo a un azul pálido y enfermo, y yo lo observé todo con una apatía total, como si estuviera viendo un documental sobre un planeta lejano. El despertador sonó a las 6:30, un pitido estridente que rasgó el silencio. Por primera vez en años no sentí el impulso de apagarlo y robar 5 minutos más. El cansancio era tan profundo que trascendía lo físico. Me levanté, me moví por el piso como un autómata. Ducha, café solo y amargo, el mono de trabajo que todavía olía al sudor de ayer. Cada gesto era una repetición de una vida que ya no reconocía como mía. Al salir a la calle, el aire fresco de la mañana me golpeó la cara, pero no sentí nada. Era solo aire. La gente corría hacia el metro, los kioscos abrían, la ciudad despertaba. Y yo caminaba entre ellos, pero no formaba parte de su mundo. Era un espectador, un fantasma con botas de seguridad. En el taller, el ruido era un bálsamo y una tortura al mismo tiempo. El chirrido de las llaves neumáticas, el rugido de un motor al arrancar, los golpes metálicos, las voces de mis compañeros. Todo ese caos organizado me impedía pensar, y lo agradecía. Manolo, el dueño, un hombretón de 60 años con las manos como 2 jamones, me miró por encima de sus gafas. «¿Mala noche, Javi?», preguntó, sin dejar de apretar una tuerca. Asentí con la cabeza, sin dar más explicaciones. No quería su compasión. No quería las preguntas que vendrían después. Me sumergí en el motor de un viejo Seat Ibiza, un problema con la junta de la culata. Mis manos se movieron por instinto, localizando los tornillos, desconectando los manguitos, sintiendo la textura fría y grasienta del metal. Durante horas, mi universo se redujo a ese espacio de 1 metro cúbico. Era un problema que podía entender, un caos que podía ordenar, una herida que podía cerrar. A diferencia de mi propia vida, aquel motor tenía solución, y me aferré a esa certeza con la desesperación de un náufrago. Los días se convirtieron en una sucesión monótona de amaneceres grises y noches vacías. Comía por inercia, bocadillos de pie en la cocina, sin saborear nada. Adelgacé sin darme cuenta. La ropa me quedaba grande, la cara se me afiló y aparecieron unas ojeras moradas que me daban un aspecto de enfermo. Los fines de semana eran los peores. El silencio del apartamento se volvía ensordecedor. Intentaba llenarlo con la televisión, pero las series, las películas, las vidas felices de la gente en la pantalla solo servían para recordarme mi propio fracaso. A veces, simplemente me sentaba en el sofá y miraba la pared durante horas, perdido en un laberinto de recuerdos y reproches. ¿Cuándo empezó a torcerse todo? ¿En qué momento dejé de ser suficiente para ella? La respuesta siempre era la misma, la que ella me había dado, cuando el dinero se convirtió en el único idioma que ella entendía, y yo solo sabía hablar el lenguaje del esfuerzo y la grasa de motor. La vergüenza me mantenía encerrado, aislado del mundo. La conocí precisamente en un taller, el de mi primer trabajo en Madrid. Ella había traído su viejo Renault Clio con un ruido en el motor que nadie sabía diagnosticar.
Llevaba 2 semanas de taller en taller y estaba desesperada. Yo era solo un aprendiz, el chico de los recados, pero me fascinaban los motores desde niño. Mientras los mecánicos veteranos se rendían, yo me quedé una noche, fuera de mi horario, revisándolo pieza por pieza. Encontré el problema, una pequeña fisura casi invisible en un colector de admisión. Una tontería, pero difícil de ver. Cuando se lo conté al día siguiente, me miró con una mezcla de sorpresa y admiración que me hizo sentir el hombro. La conocí precisamente en un taller, el de mi primer trabajo en Madrid. Ella había traído su viejo Renault Clio con un ruido en el motor que nadie sabía diagnosticar. Llevaba 2 semanas de taller en taller y estaba desesperada. Yo era solo un aprendiz, el chico de los recados, pero me fascinaban los motores desde niño. Mientras los mecánicos veteranos se rendían, yo me quedé una noche, fuera de mi horario, revisándolo pieza por pieza. Encontré el problema, una pequeña fisura casi invisible en un colector de admisión. Una tontería, pero difícil de ver. Cuando se lo conté al día siguiente, me miró con una mezcla de sorpresa y admiración que me hizo sentir el hombre más inteligente del mundo. No me aceptó el dinero de la reparación, pero me invitó a un café. Hablamos durante horas, de sus estudios de marketing, de mis sueños de tener un taller. Me enamoré de su energía, de su ambición, de la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba del futuro. Un futuro en el que, por un tiempo, creí que yo tenía un lugar. Nuestro pequeño piso de Carabanchel fue nuestro primer gran proyecto juntos. Lo encontramos por 450 euros al mes, una ganga que escondía tuberías viejas y una instalación eléctrica de la posguerra. Lo pintamos nosotros mismos durante un fin de semana entero. Acabamos cubiertos de pintura blanca, riéndonos, agotados y felices. Montamos los muebles de IKEA con más entusiasmo que habilidad, discutiendo por cada tornillo, celebrando cada estantería que no se caía. Para nosotros no eran 40 metros cuadrados de paredes de pladur y suelo de cintasol. Era nuestro reino, nuestro refugio del mundo. Cada objeto tenía una historia. El sofá que nos regaló su tía, la mesa que encontramos en un mercadillo, las cortinas que cosió su madre. Era un hogar construido con más amor que dinero. Pero con el tiempo empecé a notar cómo su mirada cambiaba. Ya no veía un refugio, sino una jaula. Las paredes se le encogían y el barrio, nuestro barrio, se convirtió en un lugar del que quería escapar. Las grietas empezaron a aparecer de forma sutil, casi imperceptible. Comentarios al pasar sobre el coche nuevo de su amiga, sobre las vacaciones en Tailandia de su primo, sobre el ascenso de su ex compañero de universidad. Al principio no le di importancia. Era normal desear cosas mejores. Pero poco a poco esos comentarios se convirtieron en comparaciones y las comparaciones en reproches velados. Mi trabajo, que antes le parecía honesto y admirable, pasó a ser sucio y sin porvenir. Mis manos, que antes acariciaba, ahora las miraba con una mueca de disgusto si no me las había frotado hasta dejarme la piel en carne viva. Empezó a avergonzarse de que la recogiera del trabajo con mi mono azul. La gente mira, Javi, me decía, y yo empecé a sentirme pequeño, inadecuado. El amor, que había sido nuestro cimiento, se estaba erosionando por una lluvia fina y constante de insatisfacción y aspiraciones que yo no podía cumplir. El punto de inflexión fue la boda de su hermana mayor, en 2013. Un evento por todo lo alto en una finca a las afueras de Toledo. El cubierto costaba 150 euros por persona. 300 euros, más el traje, más el regalo. Se nos iba más de medio sueldo. Yo le propuse ir solo a la ceremonia, explicar que no podíamos permitirnos el banquete. Su reacción fue de una frialdad que me heló. «No voy a ser la hermana pobretona», dijo. «Busca el dinero donde sea». Y lo hice. Pedí un adelanto en el taller, hice horas extra hasta caer rendido, acepté un par de chapuzas en negro los fines de semana. Reuní el dinero. Fuimos a la boda. Yo me sentía fuera de lugar con mi traje alquilado, rodeado de gente que hablaba de inversiones, de viajes a Nueva York, de marcas de relojes que costaban más que mi coche. Laura, en cambio, se movía como pez en el agua, sonriendo, encantadora. Esa noche, mientras volvíamos a casa en silencio, entendí que ella pertenecía a ese mundo y que yo solo era un invitado con una entrada que no podía pagar. Mi sueño siempre fue el mismo, tener mi propio taller. No un gran concesionario, sino un pequeño negocio, un lugar donde pudiera trabajar a mi manera, con honestidad, tratando a los clientes con respeto.
Un sitio que llevara mi nombre en la puerta, Talleres Javier Gómez. Lo tenía todo en la cabeza. El tipo de herramientas que compraría, la decoración, incluso el logo. Ahorraba cada céntimo que podía. Tenía una cuenta bancaria separada donde metía 50 o 100 euros los meses buenos. En 5 años había conseguido juntar poco más de 3.000 euros. Una cantidad ridícula, irrisoria, pero para mí era el tesoro más grande. Laura conocía mi sueño. Al principio incluso parecía apoyarlo, pero con el tiempo empezó a verlo como una fantasía infantil. ¿Otro taller de barrio para seguir pringando por 4 duros?, me decía. Ella no quería un pequeño negocio familiar. Ella quería un atajo, un golpe de suerte, la lotería. Y mi plan, basado en el trabajo duro y el ahorro lento, era el camino más largo y menos glamuroso. Para intentar darle lo que ella quería, o lo que yo creía que quería, empecé a desvivirme. Doblaba turnos siempre que podía. Me ofrecía para las reparaciones más complicadas, las que nadie quería, porque Manolo pagaba un pequeño extra por ellas. Los fines de semana, en lugar de descansar, me iba a un polígono industrial a hacer trabajos por mi cuenta, cambiando frenos y filtros de aceite en un garaje alquilado por horas. El dinero extra que sacaba, unos 200 o 300 euros al mes, se iba directamente en caprichos para ella. Una cena en un restaurante de moda, un bolso que había visto en un escaparate, una escapada de fin de semana a una casa rural. Yo estaba permanentemente agotado, con un dolor de espalda crónico y las manos siempre heridas, pero su sonrisa de satisfacción, aunque fuera temporal, me parecía una recompensa suficiente. Estaba comprando tiempo, aplazando la conversación inevitable, intentando demostrarle que yo también podía darle más. Pero nunca era suficiente. Cada deseo cumplido era reemplazado por uno nuevo, más caro, más inalcanzable. La culpa se convirtió en mi compañera constante. Me sentía culpable por no ganar más dinero, culpable por no tener una carrera universitaria, culpable por no poder ofrecerle la vida que ella veía en las revistas y en las redes sociales de sus amigas, culpable por ser quien era. La presión social era un ruido de fondo constante, pero la peor presión venía de dentro de casa, de su silencio, de sus miradas de decepción. Empecé a mentir. Le decía que una reparación había costado menos para que nos quedara algo de dinero para salir. Ocultaba las facturas que no podíamos pagar, diciéndole que ya estaba todo solucionado. Me convertí en un malabarista financiero, moviendo dinero de una tarjeta a otra, pidiendo pequeños préstamos rápidos por Internet para tapar agujeros, hundiéndome cada vez más en una espiral de deudas y ansiedad, y todo para mantener una fachada de normalidad, para que ella no viera la fragilidad de nuestro castillo de naipes. Quería protegerla de la realidad, pero en el fondo, de quien me estaba protegiendo era de mí mismo, de su juicio final. Y en medio de todo ese caos estaba Elena. No de la forma en que lo estaría después, claro. En aquel entonces, ella era solo una voz al otro lado del teléfono, la chica del almacén de recambios Suministros Autorribas. Era la persona a la que llamábamos cuando necesitábamos una pieza difícil de encontrar. Su nombre ni siquiera lo sabía. Para todos en el taller era la chica de Rivas. Tenía una voz directa, un poco ronca, sin tonterías. Sabía más de referencias y compatibilidades de piezas que la mayoría de los mecánicos. Era eficiente, rápida, casi robótica. A veces, si una pieza era muy urgente, tenía que ir yo misma a buscarla al polígono. La veía detrás del mostrador, con el pelo recogido en una coleta tirante, una camisa de franela a cuadros y unos vaqueros manchados de grasa. Apenas levantaba la vista del ordenador. Gómez, ¿verdad? Aquí tienes el alternador del Passat. Son 127,50 euros. Me daba la pieza, yo le pagaba y eso era todo. Un intercambio profesional, frío, impersonal. Pero había algo en ella, una seguridad, una competencia, que se me quedaba grabado. Recuerdo una vez en particular, unos meses antes de que todo se rompiera con Laura. Estaba desesperado buscando un Delco para un Lancia Delta Integrale, una reliquia que un cliente se empeñaba en restaurar. Había llamado a todos los proveedores de Madrid. Nadie lo tenía. Era una pieza descatalogada. Imposible. Como último recurso, llamé a Suministros Autorribas. Imposible, Javi. No está en ningún sistema, me dijo ella con su tono habitual. Yo estaba a punto de rendirme, de llamar al cliente y darle la mala noticia. Pero entonces, tras un silencio, ella añadió: «Espera, déjame pensar. El motor es un derivado del Fiat Tipo, ¿verdad? Quizá el Delco de un Tempra 2.0 se pueda adaptar si modificas el anclaje». Me quedé mudo.
no era solo una vendedora de piezas, era una mecánica. Conocía las entrañas de las máquinas. Seguí su consejo. Funcionó. Le salvé la vida al cliente y me gané una buena prima. Cuando la llamé para darle las gracias, por primera vez, escuché algo parecido a una sonrisa en su voz. De nada, para eso estamos. Ese breve episodio fue como una ráfaga de aire fresco en la atmósfera viciada de mi vida. En el taller, yo era competente, era bueno en lo mío. La gente respetaba mi trabajo. Los motores me presentaban problemas lógicos, con soluciones lógicas. Había un orden, unas reglas. Si una pieza estaba rota, la cambiabas. Si algo no encajaba, lo ajustabas. Era un mundo tangible, honesto. Pero al cruzar la puerta de casa, entraba en un universo de reglas ambiguas, de expectativas no dichas, de metas que se movían constantemente. Me sentía como si estuviera intentando arreglar un motor con un manual de instrucciones en un idioma que no entendía. Con Laura, ninguna solución parecía permanente. Ninguna reparación era suficiente. La frustración de no poder arreglar nuestra vida era 1000 veces peor que la de enfrentarme al motor más complicado. Porque con los coches, el esfuerzo y el conocimiento siempre daban resultado. Con ella, parecía que cuanto más me esforzaba, más me alejaba de lo que de verdad quería. Laura odiaba que hablara del taller en casa. «No me traigas tus problemas de pobres», decía medio en broma, medio en serio. Cualquier anécdota sobre un coche curioso o un cliente peculiar era cortada con un «¿Qué rollo, Javi? Vamos a hablar de otra cosa». Poco a poco dejé de compartir esa parte de mi vida con ella. Se convirtió en un territorio vedado, un compartimiento estanco de mi existencia. Mi pasión se convirtió en mi secreto. Y fue en ese silencio donde la idea de Elena, la chica de Rivas, empezó a crecer. No como un interés romántico, sino como un símbolo de un mundo en el que yo sí encajaba. Un mundo donde hablar de delcos y juntas de culata no era un rollo, sino una conversación interesante. Un mundo donde tener las manos manchadas de grasa no era motivo de vergüenza, sino una señal de haber estado trabajando, de haber estado creando algo. Ella representaba, sin saberlo, una validación que yo había perdido en mi propia casa. El contraste entre las dos se hizo evidente en mi mente, aunque nunca lo verbalicé. Laura se pasaba horas eligiendo un vestido para una cena, preocupada por la marca, por si la verían con la misma ropa 2 veces. Su mundo era una construcción de apariencias, de estatus social, de la opinión de los demás. Elena, las pocas veces que la vi en persona, llevaba siempre la misma ropa de trabajo, funcional, sin pretensiones. Su valor no estaba en lo que vestía, sino en lo que sabía. Su autoridad no venía de un logo en un bolso, sino de su conocimiento enciclopédico sobre piezas de motor. Un mundo donde hablar de delcos y juntas de culata no era un rollo, sino una conversación interesante. Un mundo donde tener las manos manchadas de grasa no era motivo de vergüenza, sino una señal de haber estado trabajando, de haber estado creando algo. Ella representaba, sin saberlo, una validación que yo había perdido en mi propia casa. El contraste entre las dos se hizo evidente en mi mente, aunque nunca lo verbalicé. Laura se pasaba horas eligiendo un vestido para una cena, preocupada por la marca, por si la verían con la misma ropa 2 veces. Su mundo era una construcción de apariencias, de estatus social, de la opinión de los demás. Elena, las pocas veces que la vi en persona, llevaba siempre la misma ropa de trabajo, funcional, sin pretensiones. Su valor no estaba en lo que vestía, sino en lo que sabía. Su autoridad no venía de un logo en un bolso, sino de su conocimiento enciclopédico sobre piezas de motor. Una construía su identidad de fuera hacia adentro, a base de objetos y validación externa. La otra la construía de dentro hacia afuera, a base de habilidad y experiencia. Y yo estaba atrapado en medio, amando a una pero sintiendo un respeto profesional casi reverencial por la otra, una dualidad que me generaba un conflicto moral que no sabía cómo gestionar. La última semana antes del final fue una agonía a cámara lenta. Apenas hablábamos. Compartíamos el mismo espacio físico, pero vivíamos en planetas diferentes. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Cualquier intento de conversación por mi parte moría en un monosílabo por la suya. Se pasaba las noches pegada al móvil, sonriendo a la pantalla. No me atrevía a preguntar con quién hablaba. Tenía miedo de la respuesta. Me sentía como un condenado a muerte esperando la fecha de la ejecución. Sabía que el final estaba cerca, podía olerlo en el aire, verlo en su forma de evitar mi mirada, en cómo recogía sus cosas con una pulcritud metódica, como si estuviera preparando una mudanza silenciosa. La indiferencia es mucho más cruel que el odio. El odio implica que todavía importas.
La indiferencia es la nada, el vacío, y yo ya estaba viviendo en ese vacío mucho antes de que ella cerrara la puerta. El día que me dejó, yo volví al taller después de una de mis visitas al almacén de Rivas. Había ido a por una bomba de agua. Elena estaba allí, detrás del mostrador, como siempre. Pero ese día estaba discutiendo por teléfono con un cliente. No, señor, esa referencia no es compatible con su modelo, por mucho que lo haya leído en un foro. Si la monta, reventará el circuito de refrigeración en menos de 100 kilómetros. Colgó con un bufido. Me miró. La gente se cree que por ver 4 vídeos en YouTube ya son ingenieros, dijo, más para sí misma que para mí. Por primera vez me sonrió, una sonrisa cansada, cómplice. Aquí tienes la bomba, Javi, la buena, añadió, guiñándome un ojo. Ese pequeño gesto, esa camaradería inesperada, fue lo último bueno que me pasó ese día. Una pequeña luz antes de la oscuridad total que me esperaba en casa. La ironía era brutal. Una extraña me había tratado con más respeto en 2 minutos que la mujer con la que había compartido mi vida durante 5 años. Esa noche, después del portazo, después de horas de quedarme inmóvil en el salón, me arrastré hasta el baño. Encendí la luz y me miré en el espejo. No reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida y una expresión de derrota tan absoluta que me di asco. No tienes futuro. La frase de Laura resonaba en mi cabeza, pero ahora no sonaba como una opinión, sino como un hecho, como una verdad universal que yo había estado intentando ignorar. Me miré las manos, negras de grasa incrustada. Las abrí y las cerré. Eran las manos de un fracasado, las manos que no habían sabido retener a la mujer que amaba, las manos que no habían sabido construir una vida mejor. Las metí bajo el grifo y empecé a frotar con un trozo de jabón, con rabia, con desesperación. Froté hasta que la piel se puso roja, hasta que me dolió. Pero la suciedad, la mancha profunda, no se iba. Era parte de mí. Era yo. Apagué la luz del baño y volví al salón a oscuras. La ciudad dormía ahí fuera, indiferente. El apartamento estaba helado, o quizá el frío venía de dentro de mí. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada contra el sofá. El silencio ya no era un simple vacío, era una presencia activa, una fuerza que me aplastaba. Repasé mi vida, mis decisiones, mis sacrificios. Todo me había llevado a ese preciso momento, a esa soledad, a esa humillación. Había luchado, había trabajado hasta la extenuación. Había renunciado a mis propios sueños por los de ella. Y no había servido de nada. Estaba solo, endeudado, y con el corazón hecho añicos. Ya no había nada que proteger, ninguna apariencia que mantener. No había un nivel más bajo al que caer. Estaba en el fondo del pozo, y la oscuridad era total. No sentía miedo, ni siquiera tristeza. Solo un vacío inmenso, una calma extraña que venía de la certeza absoluta de la derrota. El cansancio me venció. No era sueño, era un agotamiento del alma, una rendición. Me dejé caer de lado sobre la alfombra barata. El suelo estaba duro y frío, pero no me importó. Cerré los ojos. No había lágrimas, no había planes, no había futuro. Solo había el presente, un presente negro y pesado como una losa de granito. Todas las mentiras que me había contado a mí mismo, todas las esperanzas a las que me había aferrado, se habían desvanecido. Solo quedaba la verdad desnuda y brutal de mi situación. Era un mecánico de barrio al que su novia había abandonado por pobre. Era un hombre que lo había apostado todo a un número y lo había perdido. Ya no había nada que salvar, no había nadie a quien impresionar. La vergüenza, el miedo, la culpa, todo se disolvió en una sensación de indiferencia total. Era la libertad del que ya no tiene nada. Esa noche comprendí que no quedaba nada por perder. Habían pasado 3 semanas. 3 semanas de moverme por el mundo como un fantasma, cumpliendo con los automatismos de la vida sin estar realmente presente. El dolor se había atenuado, transformándose en una apatía densa y gris que lo cubría todo. Ese sábado por la mañana me dio por hacer una limpieza a fondo, no por higiene, sino por una necesidad visceral de purgar el espacio, de arrancar cualquier rastro físico de ella que aún quedara impregnado en las paredes. Mientras vaciaba el armario del dormitorio, mis dedos tropezaron con una caja de zapatos escondida en el fondo, debajo de unas mantas viejas. Era la caja donde guardábamos los recuerdos, entradas de cine, fotos de viajes, notas sin importancia. La cogí, con la intención de tirarla sin mirar dentro, pero su peso, extrañamente ligero, me detuvo. Algo no cuadraba.
La abrí con una lentitud que delataba el miedo que no quería admitir. Dentro, casi todo había desaparecido. Solo quedaban un par de fotos nuestras, de los primeros tiempos, y, encima de ellas, un sobre blanco, impoluto. Mi nombre estaba escrito en el centro, con su caligrafía elegante y decidida. El corazón se me disparó, un martillo desbocado contra las costillas. El aire del dormitorio se volvió denso, irrespirable. Sostuve el sobre entre mis dedos, notando el tacto del papel caro, grueso. Sabía que no era una carta de despedida escrita con prisa. Era algo meditado, una declaración final. Durante un instante pensé en no abrirlo, en tirarlo con el resto de la basura y seguir adelante con mi ignorancia. Pero sabía que no podría. La duda me carcomería para siempre. Necesitaba saber. Necesitaba el golpe de gracia. Me senté en el borde de la cama, que crujió bajo mi peso. Mis manos, manchadas por el polvo del armario, parecían sucias y torpes sosteniendo aquel sobre tan pulcro. Era una metáfora perfecta de todo lo que había salido mal. Con un movimiento tembloroso, rompí el sello. El sonido del papel rasgándose fue desproporcionadamente alto en el silencio de la mañana, como el preludio de una sentencia. Saqué las 2 hojas dobladas y empecé a leer, preparándome para lo peor, sin saber que lo peor era mucho más cruel de lo que había imaginado. La carta no era una disculpa, ni siquiera una explicación. Era un manifiesto, un documento frío y empresarial que detallaba las razones de su decisión estratégica. Cada frase era una puñalada calculada. Hablaba de mi falta de ambición, de mi conformismo, de cómo mi mundo era demasiado pequeño para ella. Y entonces llegó el párrafo que lo cambió todo. Mencionaba a un hombre, Ricardo, un consultor financiero, con el que llevaba viéndose 2 meses. Describía su coche, un Audi A6, su apartamento en el barrio de Salamanca, sus planes de futuro, que incluían viajes a Bali y fines de semana en la nieve. Y luego, la frase final, la que me rompió por dentro. Él tiene las manos limpias, Javi, y sus sueños no huelen a grasa de motor. Tu taller era una fantasía de perdedor, y yo no puedo permitirme apostar por un fracaso. Leí esa última línea una y otra vez, mientras las letras empezaban a bailar ante mis ojos, perdiendo su significado y convirtiéndose en meros símbolos de mi aniquilación. No solo me había dejado por otro, me había dejado por un arquetipo, por un símbolo de todo lo que yo no era ni podría ser. El mundo se inclinó sobre su eje, las paredes del dormitorio parecían ondular, y un zumbido agudo se instaló en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido. La carta se deslizó de mis dedos, flotando hasta el suelo como una hoja muerta. Me llevé una mano a la cabeza, sintiendo un vértigo intenso que me obligó a tumbarme en la cama. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo vibrar en la garganta, en las sienes. Tenía la boca seca, pastosa, y un sudor frío me recorría la espalda. Cerré los ojos, pero la imagen de las palabras, fantasía de perdedor, estaba grabada a fuego en el interior de mis párpados. Era una marca de ganado, una etiqueta que definía mi valor en el mercado de las relaciones humanas. La humillación era tan intensa que se convirtió en algo físico, una náusea que subía desde el estómago. No lloré, el shock era demasiado profundo, una parálisis total del cuerpo y del alma. Me quedé allí, inmóvil, escuchando el latido de mi propia sangre, el único testigo de mi desintegración silenciosa. Cuando el mareo amainó, me incorporé lentamente. El dolor inicial, agudo y cegador, dio paso a una extraña y terrible lucidez. La verdad, en toda su brutalidad, se había hecho paso a través de las capas de negación y autoengaño. No era que yo no fuera suficiente, era que para ella yo era el obstáculo. Mi existencia, mi trabajo, mis sueños, eran la antítesis de la vida que ella anhelaba. Comprendí que durante años no había estado construyendo una vida con ella, sino intentando desesperadamente cumplir con unos requisitos para los que nunca estaría cualificado. Había estado en una entrevista de trabajo que duró 5 años y acababa de recibir la carta de despido. La revelación fue devastadora, pero también extrañamente liberadora. Ya no había nada que interpretar,
Nada que analizar. El juego había terminado y las reglas, por fin, estaban claras. Yo era el perdedor y en la aceptación de esa derrota absoluta encontré un extraño punto de partida, el fondo del abismo. Si esta verdad te ha tocado de alguna forma, deja un like ahora. Este simple gesto demuestra que este dolor no se ha vivido en soledad, porque hay verdades que nos llegan así, en una carta, en una conversación, en una mirada en el espejo. Verdades que no susurran, sino que gritan, nos desnudan, nos rompen y nos obligan a mirar de frente quiénes somos cuando se apagan las luces y se caen las máscaras. Es un dolor solitario, sí, pero universal. Es la herida del rechazo, la quemadura de sentirse invisible para la persona que lo era todo para ti. Y aunque cada una la vive en su propia piel, en su propio silencio, saber que otros han sentido ese mismo frío, esa misma caída, nos recuerda que no estamos rotos, solo estamos heridos, y las heridas, por profundas que sean, pueden empezar a cicatricar. Ese simple gesto, ese pulgar hacia arriba, es un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, no estamos completamente solos en nuestra lucha. Me levanté de la cama y caminé por el piso, pero ya no lo veía como el escenario de mi fracaso, lo veía como una celda de la que acababa de ser liberado. Cada objeto que ella había elegido, cada color de pared que había impuesto, me pareció de repente ajeno, postizo. Me di cuenta de que había vivido en una casa que no era mía, intentando ser un hombre que no era yo, para mantener a una mujer que amaba una versión de mí que solo existía en su imaginación. La rabia que esperaba sentir no llegó. En su lugar sentí una profunda, inmensa lástima. No por mí, sino por ella. Lástima por una persona que medía el valor de la vida en euros, que confundía el lujo con la felicidad y que era incapaz de ver la riqueza que se esconde en unas manos manchadas de trabajo honesto. Me di cuenta de que no me había descartado a mí, había descartado la posibilidad de un amor real, imperfecto y tangible, a cambio de un escaparate brillante pero vacío. Fui al baño y me miré en el espejo, el mismo espejo que semanas atrás me había devuelto la imagen de un derrotado. La cara era la misma, más delgada, con ojeras, marcada por el cansancio, pero la mirada era diferente. Había una dureza nueva, una determinación que no estaba allí antes. Levanté mis manos y las observé bajo la luz del fluorescente, callosas, con cicatrices, con la grasa negra incrustada en cada pliegue de la piel como un tatuaje. Las manos que ella había despreciado, las manos que según ella olían a fracaso. Y por primera vez, en lugar de vergüenza, sentí una oleada de orgullo. Estas manos sabían crear, sabían reparar, sabían transformar el caos de un motor roto en un orden funcional. Estas manos no eran un símbolo de pobreza, eran el símbolo de mi identidad, de mi conocimiento, de mi capacidad para devolver la vida a lo que estaba muerto. Eran lo más valioso que poseía. Eran mías. En ese momento, un recuerdo nítido vino a mi mente. La voz de Elena al teléfono explicando cómo adaptar el delco de un Fiat Tempra para el Lancia Integrale. Su tono seguro, práctico, lleno de un conocimiento profundo y sin adornos. Recordé su sonrisa cómplice en el almacén, una gesta de camaradería entre dos personas que hablaban el mismo idioma, el idioma de la mecánica. En su mundo, en el mundo real del trabajo, mis manos no eran sucias, eran expertas. Mi conocimiento no era una fantasía de perdedor, era una habilidad valiosa y respetada. Me di cuenta de que había estado buscando la validación en el lugar equivocado. Había estado mendigando la aprobación de alguien que hablaba un idioma que yo no entendía, el idioma del estatus y la apariencia, mientras ignoraba el respeto silencioso que me había ganado en el único mundo que de verdad importaba, el mío. Una decisión empezó a tomar forma en mi interior, no como un pensamiento, sino como una certeza física. Tenía que recuperar mi vida, y mi vida no era un piso en Carabanchel, ni una relación basada en la apariencia. Mi vida era el olor a disolvente, el tacto del acero frío, la satisfacción de un motor volviendo a rugir. Mi sueño, Talleres Javier Gómez, la fantasía de perdedor, apareció en mi mente, pero ya no como una quimera inalcanzable. Se convirtió en un plan, en el único plan posible. No para demostrarle nada a ella ni a nadie, sino para demostrármelo a mí mismo, para construir algo con mis propias manos, algo que fuera innegablemente mío, cimentado no en el dinero, sino en la pasión y el conocimiento. Sentí una energía que no había experimentado en años, un propósito claro y afilado que cortaba la niebla de la apatía.
Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de empezar a vivir de verdad. Con esa nueva determinación, volví al dormitorio. Recogí la carta del suelo, la doblé cuidadosamente y la metí en la caja de zapatos junto a las 2 fotos que quedaban. Cogí la caja y la llevé a la cocina. Sin dudarlo, la metí en una bolsa de basura negra. Luego recorrí el apartamento y con una calma metódica metí en la bolsa cualquier cosa que me recordara a ella: el cojín del sofá, su taza de café desconchada, un par de libros que se había dejado. No había ira en mis gestos, solo una necesidad de limpieza, de empezar de cero. Cuando terminé, até la bolsa con un nudo fuerte y la dejé junto a la puerta de entrada. El piso parecía más vacío, pero también más grande, más luminoso. Saqué el móvil del bolsillo. Busqué su nombre en mi lista de contactos. Laura. Suspiré, no con tristeza, sino con una sensación de cierre. Era el último cable que me unía a una vida que ya no me pertenecía. Pulsé eliminar contacto. El teléfono me pidió confirmación. Acepté sin vacilar. Luego abrí la galería y borré las pocas fotos que quedaban. Por último, la bloqueé. No fue un acto de venganza, sino de autoconservación. Un portazo digital, silencioso y definitivo. Era mi forma de decir, se acabó, de tomar el control, de poner el punto y final a un capítulo de mi vida que me había costado demasiado. Guardé el teléfono en el bolsillo y miré por la ventana. El sol de mediodía bañaba los tejados de Madrid. El mundo seguía ahí fuera, igual que siempre, pero yo era diferente. El silencio en el apartamento ya no era un vacío opresivo, sino un espacio lleno de posibilidades. Un lienzo en blanco esperando la primera pincelada. Apagué el teléfono y por primera vez en años respiré sin miedo. La primera mañana después fue diferente. El silencio que me recibió no era el silencio pesado y amenazante de antes, sino un lienzo en blanco, un espacio por llenar. Me levanté antes de que sonara el despertador, con una calma que no recordaba haber sentido en años. La luz que entraba por la ventana del salón parecía más limpia, menos melancólica. Hice café, pero por primera vez lo saboreé de verdad, sin la prisa ni la ansiedad que se habían convertido en mi desayuno habitual. El apartamento, despojado de sus recuerdos, se sentía más grande. Era un espacio anónimo, sí, pero también era mía por primera vez. Empecé a mover los muebles, a cambiar las cosas de sitio, no siguiendo un plan, sino un instinto. Quería romper la geografía de mi vida anterior. Puse el sofá contra la pared opuesta, moví la mesa del comedor junto a la ventana. Gestos pequeños, casi insignificantes, pero que se sentían como actos de una revolución personal y silenciosa. No estaba huyendo de mi pasado, estaba reclamando mi presente, metro a metro. En el taller, algo había cambiado en mí, y Manolo, con su intuición de viejo zorro, lo notó enseguida. Ya no trabajaba con la furia sorda de quien quiere olvidar, sino con una concentración casi meditativa. Cada motor era un puzzle, cada avería un desafío que abordaba con una paciencia renovada. El olor a aceite quemado y a metal ya no me recordaba mi fracaso, sino mi propósito. Volví a encontrar la belleza en el engranaje perfecto, en el sonido de un motor bien afinado. Mis manos, antes motivo de vergüenza, se convirtieron de nuevo en mis mejores herramientas, extensiones de mi mente. Me quedaba después de mi hora, no por dinero, sino por el placer de terminar un trabajo bien hecho, de dejar un coche mejor de lo que había llegado. Un día, Manolo me encontró a las 10 de la noche reconstruyendo un carburador antiguo. No me dijo nada. Solo me dejó un bocadillo de tortilla y una cerveza en el banco de trabajo y se fue, apagando la luz de la oficina. Fue su forma de decir que entendía, que respetaba ese nuevo fuego que ardía en mí. Esa misma noche, al llegar a casa, saqué la libreta donde apuntaba mis ahorros para el taller. Los 3.150 euros seguían allí. Durante años, esa cifra me había parecido una broma cruel, una montaña imposible de escalar. Pero ahora la miraba con otros ojos. No era una miseria, era una semilla. Encendí el viejo ordenador portátil y en lugar de perderme en la nada de Internet, empecé a investigar. Planes de negocio, licencias, costes de alquiler de locales en polígonos industriales, proveedores de herramientas de segunda mano. Pasé horas leyendo, aprendiendo, convirtiendo mi fantasía de perdedor en un proyecto con números, plazos y objetivos realistas. Dibujé un plano de cómo sería mi taller ideal. Distribuí los elevadores, la zona de diagnóstico, la pequeña oficina. Ya no era un sueño vago,
Estaba tomando forma en el papel, en mi mente. Cada cálculo, cada búsqueda, era un ladrillo más en la construcción de mi nueva vida. Estaba construyendo algo para mí, y solo para mí. Un sábado por la tarde, mientras el sol caía sobre los tejados de Carabanchel, cogí el teléfono y llamé a mi hermano. Era la primera vez que hablaba con él en más de un mes. Me preguntó cómo estaba, con esa voz cautelosa que se usa con los heridos. Y para mi propia sorpresa, no le hablé de Laura. No me quejé, no busqué consuelo. Le hablé de mi plan. Le conté del local que había visto en Getafe, de una oferta de un juego de herramientas casi nuevo, de mis ideas para especializarme en la restauración de coches clásicos. Su tono de voz cambió, la preocupación dio paso al interés, y luego a un entusiasmo genuino. No me trató como a un pobre hombre al que habían dejado, sino como a un emprendedor. Colgué la llamada sintiéndome más fuerte, más íntegro. Había compartido mi futuro, no mi pasado. Comprendí que la dignidad no te la da nadie. La reclamas tú mismo cuando dejas de definirte por tus heridas y empiezas a hacerlo por tus cicatrices y tus proyectos. La siguiente vez que fui a Suministros Autorribas, mi visita fue diferente. Ya no era solo el mecánico que iba a recoger un pedido. Esperé a que Elena terminara con otro cliente y me acerqué al mostrador. En lugar de pedirle una pieza, saqué un esquema que había dibujado. Era una modificación compleja para un sistema de inyección de un Alfa Romeo de los 80. Elena, ¿tienes un minuto? Quería preguntarte tu opinión sobre esto, le dije. Ella levantó la vista de su pantalla, sorprendida. Cogió el papel y lo estudió con una concentración absoluta. Sus ojos recorrieron mis anotaciones. La teoría es buena, dijo finalmente, pero aquí, en el colector de admisión, vas a tener un problema de flujo. Necesitarías una pieza a medida o adaptarla de un lanciatema. Es más ancha. Hablamos durante 20 minutos. De presiones, de aleaciones, de soluciones. Fue la conversación más estimulante que había tenido en años. No había apariencias, ni dobles sentidos. Solo dos mentes apasionadas por la mecánica compartiendo conocimiento. Al irme, me sonrió de nuevo. Buen proyecto, Javi. Llámame si te atascas. Y supe que había encontrado una aliada. Conducir mi viejo coche por la M30 ya no se sentía como una procesión de fracasos. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas, y yo me sentía en paz. El recuerdo de Laura ya no dolía. Se había convertido en una figura lejana, casi borrosa, como la de alguien que conociste en otra vida. Pensé en ella, en Ricardo, en su Audi A6 y su apartamento en el barrio de Salamanca. Y no sentí rabia ni envidia, solo una profunda indiferencia. Comprendí que perdonarla no tenía nada que ver con ella, sino conmigo. Era soltar el ancla que me mantenía atado a un pasado de humillación. Pero el perdón más importante era el que me debía a mí mismo. Me perdoné por haber permitido que mi valor fuera tasado por otra persona. Me perdoné por haber olvidado quién era en el intento desesperado de convertirme en lo que ella quería. Me perdoné por haber sentido vergüenza de mis manos. Aceptar mis errores, mi ceguera, mi parte de responsabilidad en el derrumbe fue lo que finalmente me liberó. Dejé de ser una víctima. Era simplemente un superviviente que había aprendido la lección. Una noche, en el taller, logré lo que parecía imposible. Un viejo Porsche 944 llevaba 2 semanas ocupando un elevador. El sistema eléctrico era una pesadilla, un laberinto de cables quemados y relés defectuosos que había hecho que 2 talleres antes que el nuestro tiraran la toalla. Manolo me había dicho que no perdiera más tiempo, que era un caso perdido, pero yo me lo tomé como algo personal. Durante 3 noches seguidas, con los esquemas eléctricos extendidos por el suelo, fui reconstruyendo el circuito, cable por cable, con la paciencia de un monje. Y esa noche, al girar la llave, ocurrió el milagro. Las luces del cuadro de mando se encendieron, y el motor, tras un par de toses, arrancó con un rugido limpio y potente. Me quedé de pie, en mitad del taller silencioso, escuchando esa música. No había nadie para aplaudir, no habría una gran recompensa económica, pero la satisfacción que sentí fue la más pura y real que había experimentado nunca. Era la prueba tangible de mi valor, un valor que no se podía comprar ni vender, solo se podía demostrar, con conocimiento, con paciencia, con las manos manchadas de grasa. Esta mañana me he despertado en mi apartamento. La luz entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. En la pared donde antes había una foto nuestra, ahora cuelga un gran plano técnico despiezado de un motor V12. El espacio ya no está vacío, está lleno de mí, de mis planos, de mis libros de mecánica, de mi futuro. He preparado mi café y me he sentado junto a la ventana, observando a la gente empezar su día.
Ya no me siento invisible ni ajeno. Formo parte del mundo, pero a mi manera, con mis propias reglas. He aprendido que la verdadera fortaleza no consiste en no caer, sino en saber cómo reconstruirte después del golpe, pieza a pieza, con tus propias manos. El portazo de Laura no fue un final, fue un disparo de salida. Me quitó todo lo que creía tener, para obligarme a encontrar lo único que realmente poseía, a mí mismo. Hoy sé que perderlo todo fue mi forma de volver a mí. Ahora me contaré, ¿de qué ciudad o país vos estáis me asistiendo? Quiero saber dónde esta historia llegó. Si vos sentís que esta historia faló directamente con vos, compartan con alguien que precisa oír iso hoy. Vos podéis ser a ponte de ese mensaje para otra vida. Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades.